Bienvenidos al módulo 6. Continuamos con el análisis de las reglas Incoterms marca registrada 2020 y avanzamos hacia el estudio del grupo C. En este módulo conoceremos 4 de los Incoterms más utilizados en el comercio internacional: CFR, CPT, CIF y CIP. Todos estos términos comparten una característica que suele generar mucha confusión. Aunque el vendedor contrata y paga el transporte principal, los riesgos de la mercancía se transfieren al comprador mucho antes de que ésta llegue a su destino final. Esta diferencia entre quien paga el transporte y quien asume el riesgo es uno de los errores más frecuentes en las operaciones internacionales. Comprender este concepto permitirá seleccionar correctamente el Incoterm y evitar conflictos entre comprador y vendedor. A lo largo de este módulo analizaremos las reglas CFR, CPT, CIF y CIP, revisando sus responsabilidades, la distribución de costos, la transferencia de riesgos y las diferencias que debes conocer para aplicarlas correctamente. Comencemos. Arrancamos con la regla CFR. CFR significa Cost and Freight, o costo y flete, seguido del nombre del puerto de destino convenido. Esta regla es una de las más utilizadas en operaciones de comercio marítimo y será la primera que analizaremos dentro del grupo C. Es importante recordar que CFR solo puede utilizarse cuando el transporte principal se realiza por vía marítima o por vías navegables interiores. Si la operación utiliza transporte terrestre, aéreo o multimodal, deberá seleccionarse una regla diferente. Bajo la regla CFR, el vendedor contrata y paga el transporte marítimo necesario para llevar la mercancía hasta el puerto de destino acordado. Sin embargo, esto no significa que el vendedor conserve el riesgo durante todo el trayecto. Aquí encontramos el aspecto más importante de la regla CFR. Aunque el vendedor paga el transporte principal, la entrega de la mercancía y la transferencia del riesgo ocurren mucho antes. El riesgo se transfiere en el momento en que la mercancía queda cargada a bordo del buque en el puerto de embarque de origen. Desde el momento en que la mercancía queda a bordo del buque, cualquier pérdida, daño o incidente durante el trayecto pasa a ser responsabilidad del comprador. Por eso, en CFR, costo y riesgo no avanzan juntos. Comprender esta diferencia es fundamental para evitar reclamaciones, disputas y decisiones incorrectas en una operación internacional. Ahora revisemos los 3 aspectos fundamentales de la regla CFR. Comprender estos conceptos te permitirá identificar con precisión las responsabilidades del vendedor y del comprador durante toda la operación. El primero es la entrega y la transferencia del riesgo. Bajo CFR, el vendedor cumple su obligación cuando la mercancía queda cargada a bordo del buque en el puerto de embarque convenido. Desde ese instante, cualquier pérdida, daño o incidente durante el viaje será responsabilidad del comprador. El segundo aspecto corresponde a las formalidades aduaneras. Bajo la regla CFR, el vendedor es responsable de realizar el despacho de exportación y cumplir con todos los requisitos necesarios para que la mercancía salga legalmente del país de origen. Las formalidades de importación, en cambio, corresponden al comprador. El tercer aspecto es el transporte principal. El vendedor contrata y paga el flete marítimo hasta el puerto de destino convenido. Sin embargo, recuerda la regla de oro del grupo C: pagar el transporte no significa asumir el riesgo durante todo el trayecto. Observemos ahora cómo se distribuyen las responsabilidades bajo la regla CFR. En la tabla, cada obligación está identificada con una X en la columna de la parte responsable de cumplirla. Como puede apreciarse, el vendedor asume la preparación de la mercancía, las formalidades de exportación, los costos de exportación, la entrega a bordo del buque y el pago del flete marítimo hasta el puerto de destino convenido. Sin embargo, aunque el vendedor paga el transporte principal, los riesgos de pérdida o daño sobre la mercancía se transfieren al comprador desde el momento en que ésta queda a bordo del buque en el puerto de embarque. Por su parte, el comprador asume los riesgos durante el transporte internacional, así como los trámites de importación, los costos posteriores a la llegada y las obligaciones relacionadas con la recepción final de la mercancía.
Esta distribución de responsabilidades convierte a CFR en una de las reglas más representativas del Grupo C, donde el costo y el riesgo se transfieren en momentos distintos. La clave está en recordar que el vendedor paga el transporte hasta destino, pero el comprador asume el riesgo desde origen. Después de analizar la regla CFR, pongamos a prueba nuestros conocimientos con un caso práctico. Un ganadero colombiano solicita asesoría especializada para evaluar una operación poco convencional. Uno de sus deudores le ha propuesto liquidar una obligación pendiente mediante la entrega de un cargamento de ovejas vivas procedentes de Australia, con un valor comercial aproximado de $125.000. La operación fue documentada bajo la regla CFR Cartagena de Indias, Colombia, Incoterms marca registrada 2020. El conocimiento de embarque ha sido debidamente endosado, la documentación comercial se encuentra en orden y el embarque ya se encuentra en tránsito hacia Colombia. Sin embargo, tratándose de animales vivos transportados por vía marítima, surge una inquietud importante respecto a la responsabilidad sobre la mercancía durante el viaje. Analicemos el caso. Analicemos ahora este caso práctico. A partir de la información proporcionada, surgen dos preguntas fundamentales. Primera, ¿qué costos adicionales deberá asumir el ganadero para recibir el ganado en su finca una vez que la mercancía llegue a Colombia? Y segunda, ¿qué riesgos asumirá al aceptar una operación pactada bajo la regla CFR? Entre ellos se encuentran, primero, los gastos de importación, incluyendo maniobras, almacenajes, servicios de agentes aduanales y cualquier inspección requerida por las autoridades competentes. Segundo, los costos relacionados con el despacho aduanero de importación, tales como permisos, requisitos sanitarios, inspecciones, impuestos y demás regulaciones aplicables. Y tercero, el transporte terrestre y el seguro necesarios para trasladar el ganado desde el punto de importación hasta su destino final. En conjunto, estos conceptos corresponden a las obligaciones del comprador identificadas en los puntos 9, 10 y 11 de la tabla de responsabilidades de la regla CFR. Segunda respuesta, además de los inherentes a la aduana, deberá verificar todo lo descrito en la fracción arancelaria correspondiente a las ovejas vivas para determinar los requisitos no arancelarios que probablemente incluyen sanidad y seguridad animal. Continuemos con la regla CPT. CPT significa carriage paid to o flete pagado hasta, seguido del lugar de destino convenido. A diferencia de CFR, esta regla puede utilizarse con cualquier modo o combinación de modos de transporte, incluyendo transporte terrestre, ferroviario, aéreo, marítimo y multimodal. Bajo CPT, el vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone la mercancía en poder del primer transportista encargado de iniciar el traslado hacia el destino acordado. Es importante destacar que, en ese mismo momento, el riesgo de pérdida o daño sobre la mercancía se transfiere al comprador. Sin embargo, aunque el riesgo ya haya sido transferido, el vendedor continúa siendo responsable de contratar y pagar el transporte principal hasta el lugar de destino convenido. Por esta razón, CPT comparte una característica fundamental con las demás reglas del Grupo C: el costo y el riesgo se transfieren en momentos distintos. Si durante la operación intervienen varios transportistas sucesivos, la transferencia del riesgo ocurre desde la entrega al primer porteador, y no cuando la mercancía llega a su destino final. Finalmente, si el comprador no especifica el punto exacto de entrega dentro del lugar acordado, el vendedor podrá seleccionar el punto que resulte más conveniente para realizar la entrega al transportista. La clave para recordar CPT es sencilla: el vendedor paga el transporte hasta destino, pero el riesgo se transfiere desde la entrega al primer transportista. Ahora revisemos tres aspectos fundamentales de la regla CPT. Primero, la entrega y la transferencia del riesgo. Bajo CPT, el vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone la mercancía en poder del primer transportista encargado de iniciar el traslado hacia el destino acordado. Desde ese momento, cualquier riesgo de pérdida, daño o incidente que afecte a la mercancía pasa a ser responsabilidad del comprador. Es importante recordar que, aunque el vendedor continúe pagando el transporte hasta el lugar de destino convenido, el riesgo ya habrá sido transferido al comprador desde la entrega al primer porteador. Segundo,
las formalidades aduaneras. El vendedor es responsable de gestionar y cumplir los trámites de exportación necesarios para la salida legal de la mercancía del país de origen. Y tercero, el transporte internacional. El vendedor debe contratar y pagar el transporte principal hasta el lugar de destino acordado, por lo que este costo normalmente se encuentra incorporado en el precio de venta de la mercancía. Por esta razón, CPT es una regla en la que el costo y el riesgo se transfieren en momentos distintos. El vendedor paga el transporte hasta destino, mientras que el comprador asume los riesgos desde la entrega al primer transportista. Ahora bien, que en la tabla que vemos en pantalla, se desglosan tanto las obligaciones del vendedor como las obligaciones del comprador, mismas que se marcan con una letra X debajo de la columna correspondiente. De esta manera, podemos ver claramente lo que toca a cada quien dentro de la regla Incoterms, CPT. Después de revisar la regla CPT y la distribución de responsabilidades entre vendedor y comprador, pongamos a prueba su aplicación con un caso práctico. Tenemos una operación por un valor de $280,000, pactada bajo el término CPT Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Incoterms marca registrada 2020. Un distribuidor mexicano de teléfonos celulares realiza una compra urgente a un fabricante ubicado en Estados Unidos. La mercancía viaja por vía aérea y arriba al aeropuerto de destino conforme a lo previsto. Sin embargo, al momento de liberar el embarque, la línea aérea informa que, para desconsolidar la carga y entregar la guía aérea al agente aduanal del importador, es necesario cubrir previamente los cargos por maniobras de descarga. Ante la urgencia de liberar la mercancía, el comprador decide pagar los cargos por maniobras de descarga para evitar retrasos en la operación. Posteriormente, solicita al vendedor el reembolso del importe pagado, argumentando que la operación fue pactada bajo la regla CPT. La pregunta es entonces la siguiente: ¿debe el vendedor reembolsar ese gasto al comprador? La respuesta es no. Bajo la regla Incoterms marca registrada CPT, el vendedor no tiene obligación de reembolsar al comprador los cargos por maniobras de descarga en destino, ya que este tipo de gastos corresponde al ámbito de importación y, por lo tanto, son responsabilidad del comprador. Recordemos que, en CPT, el vendedor sí debe contratar y pagar el transporte principal hasta el lugar de destino convenido. Sin embargo, una vez que la mercancía ha sido entregada al primer transportista, los riesgos y los costos posteriores asociados a la importación, liberación y recepción final de la carga corren por cuenta del comprador. En consecuencia, las maniobras de descarga exigidas por la línea aérea en destino no deben ser absorbidas por el vendedor, sino por el comprador. Muy bien. Continuemos ahora con la regla CIF. CIF significa Cost, Insurance and Freight, o bien, costo, seguro y flete, seguido del nombre del puerto de destino convenido. Esta regla aplica exclusivamente para transporte marítimo y vías navegables interiores. Bajo CIF, el vendedor debe contratar y pagar el flete necesario para llevar la mercancía hasta el puerto de destino acordado. Sin embargo, la entrega, y por lo tanto la transferencia del riesgo, ocurre mucho antes, cuando la mercancía queda efectivamente a bordo del buque en el puerto de embarque de origen. La diferencia fundamental frente a CFR es que, en CIF, el vendedor también está obligado a contratar un seguro marítimo que proteja al comprador frente al riesgo de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. En otras palabras, bajo CIF el vendedor paga el flete hasta destino, transfiere el riesgo desde origen y, además, debe procurar cobertura de seguro en beneficio del comprador. En resumen, bajo la regla CIF, el vendedor debe pagar el flete marítimo y contratar el seguro de la mercancía, designando al comprador como beneficiario de esa cobertura. La entrega se cumple cuando la mercancía queda a bordo del buque en el puerto de embarque convenido. Y aquí aparece el punto más importante de esta regla: el costo y el riesgo se transfieren en momentos distintos. Aunque el vendedor paga el transporte y el seguro hasta el puerto de destino, el riesgo de pérdida o daño sobre la mercancía pasa al comprador desde el momento en que ésta queda a bordo del buque en origen. En consecuencia, cualquier incidente ocurrido después de la entrega, durante el trayecto marítimo, será un riesgo del comprador, aun cuando el vendedor haya contratado el flete y el seguro hasta destino. Ahora revisemos tres aspectos fundamentales de la regla CIF. Primero,
la entrega y la transferencia del riesgo. Bajo SIF, el vendedor cumple su obligación cuando la mercancía queda efectivamente a bordo del buque en el puerto de embarque convenido. Desde ese momento, el riesgo de pérdida o daño sobre la mercancía se transfiere al comprador, aun cuando el vendedor continúe pagando el transporte y el seguro hasta el puerto de destino. Segundo, las formalidades aduaneras. El vendedor es responsable de gestionar y cumplir los trámites de exportación necesarios para la salida legal de la mercancía del país de origen. Y tercero, el transporte internacional y el seguro. En esta regla, el vendedor debe contratar y pagar tanto el flete marítimo como el seguro de la mercancía hasta el puerto de destino convenido, por lo que ambos conceptos normalmente quedan incorporados en el precio de venta. Es importante recordar que, salvo pacto en contrario, la cobertura de seguro exigida bajo SIF es una cobertura mínima. Por ello, si el comprador requiere una protección más amplia, deberá solicitarlo expresamente al vendedor o contratar cobertura adicional por su cuenta. Ahora observemos cómo se distribuyen las responsabilidades bajo la regla SIF. En la tabla, cada obligación aparece identificada con una X en la columna de la parte responsable. Esta representación permite visualizar, de forma rápida y ordenada, qué actividades corresponden al vendedor y cuáles al comprador. La tabla confirma una característica fundamental de la regla SIF. El vendedor prepara la mercancía, realiza las formalidades de exportación, entrega la carga a bordo del buque, paga el flete marítimo y contrata el seguro hasta el puerto de destino. Sin embargo, el riesgo deja de pertenecer al vendedor desde que la mercancía queda a bordo del buque en el puerto de embarque. Recuerda siempre esta diferencia: el vendedor paga el transporte y el seguro, pero el riesgo ya pertenece al comprador. A partir de ese punto, los riesgos del trayecto corresponden al comprador, quien además deberá asumir los costos y formalidades de importación, así como el traslado y la recepción final de la mercancía en destino. En otras palabras, SIF confirma una lógica muy particular: el vendedor paga transporte y seguro, pero el comprador asume el riesgo desde origen. Es momento de aplicar lo aprendido. Analicemos el siguiente caso práctico bajo la regla SIF. Tenemos un embarque con un valor de $350,000 estadounidenses, negociado bajo SIF Puerto de Tampico, México, Incoterms marca registrada 2020. Durante la inspección, el comprador rechaza la mercancía al detectar un fuerte olor en el producto. Como consecuencia, surge una controversia sobre el estado de la carga y la responsabilidad por los posibles daños. El vendedor, cuyo pago está garantizado mediante una carta de crédito, responde que el olor pudo haber sido provocado por humedad durante el transporte marítimo. Sin embargo, sostiene que la calidad del alimento no ha sido afectada. Este caso nos plantea dos preguntas fundamentales. Primera, ¿puede el comprador rechazar la mercancía y devolverla? Segunda, ¿está el vendedor obligado a devolver el pago recibido mediante la carta de crédito? Antes de responder, analicemos cuidadosamente el alcance de las reglas Incoterms marca registrada. La respuesta a ambas preguntas es la misma: depende. Todo dependerá de lo establecido en el contrato de compraventa internacional y de las condiciones pactadas en la carta de crédito. ¿Por qué ocurre esto? Esto es porque los aspectos de este conflicto quedan fuera del alcance de los temas establecidos para las reglas Incoterms marca registrada. Los aspectos que regulan las reglas Incoterms corresponden a la entrega, transferencia de riesgos, costos, y quien ejecuta ciertas tareas que permitan fluidez en cruces transfronterizos. Sin embargo, no resuelven controversias relacionadas con la calidad de la mercancía, devoluciones, incumplimientos contractuales, ni con la devolución de pagos bancarios. Este caso nos deja una enseñanza muy importante. Si surge una controversia acerca de la calidad de la mercancía, sobre la devolución del producto o acerca del pago, las respuestas deberán buscarse en el contrato de compraventa internacional y en las condiciones de la carta de crédito. Recuerda siempre esta idea: los Incoterms marca registrada organizan la logística de la operación, que el contrato regula la relación comercial entre las partes. Llegamos a la última regla del grupo C, SIP. SIP significa Carry and Insurance Paid to, o bien, transporte y seguro pagados hasta, seguido del lugar de destino convenido.
A diferencia de SIF, esta regla puede utilizarse con cualquier modo de transporte, incluido el transporte multimodal. La lógica de SIP es muy similar a la de CPT. El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía al primer transportista encargado de iniciar el traslado. Desde ese momento, el riesgo de pérdida o daño pasa al comprador. La principal diferencia es que, bajo SIP, el vendedor no solo debe contratar y pagar el transporte principal. También está obligado a contratar un seguro que proteja al comprador durante todo el traslado. En resumen, el vendedor paga el transporte y el seguro hasta el destino convenido. Sin embargo, el riesgo se transfiere mucho antes, desde que la mercancía es entregada al primer transportista. En la regla SIP, el costo y el riesgo también se transfieren en momentos diferentes. Al igual que las otras reglas del grupo C, que el aspecto fundamental es el momento de la entrega y la transferencia del riesgo. El vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía al primer transportista en el país de origen. Desde ese instante, cualquier pérdida o daño durante el transporte pasa a ser responsabilidad del comprador, esto aunque el vendedor continúe pagando el transporte y el seguro hasta el destino convenido. El segundo aspecto corresponde a las formalidades aduaneras. Bajo la regla SIP, el vendedor únicamente es responsable de realizar los trámites de exportación necesarios para la salida legal de la mercancía. Las formalidades de importación permanecen bajo responsabilidad del comprador. El tercer aspecto es el transporte internacional y el seguro de la mercancía. Bajo SIP, el vendedor debe contratar y pagar ambos conceptos hasta el destino convenido, por lo que normalmente estos costos forman parte del precio de venta. Existe un detalle muy importante que distingue a SIP. Salvo que las partes acuerden algo diferente, el vendedor debe contratar una cobertura de seguro más amplia, diseñada para ofrecer una mayor protección al comprador durante el transporte internacional. Por ello, SIP suele ser la alternativa preferida cuando se transportan mercancías de alto valor o con mayor exposición al riesgo. Observemos ahora cómo se distribuyen las responsabilidades bajo la regla SIP. La tabla identifica con una X las obligaciones que corresponden al vendedor y al comprador, permitiendo visualizar de manera inmediata el alcance de cada una de las partes. Como puede observarse, el vendedor es responsable de preparar la mercancía, realizar los trámites de exportación, entregarla al primer transportista y contratar tanto el transporte internacional como el seguro hasta el destino convenido. Sin embargo, aunque el vendedor continúe pagando el transporte y el seguro, el riesgo deja de pertenecerle desde el momento en que la mercancía es entregada al primer transportista designado o aceptado por el comprador en el país de origen. A partir de ese instante, el comprador asume todos los riesgos del transporte, además de las formalidades y costos de importación, así como el traslado y la recepción final de la mercancía. Recuerda la regla de oro de SIP: el vendedor paga hasta destino, el riesgo se transfiere desde la entrega al primer transportista. La característica más importante de la regla SIP es que el vendedor paga el transporte y el seguro hasta el destino convenido. Pero el riesgo cambia de manos mucho antes, desde que la mercancía es entregada al primer transportista en el país de origen. Es momento de aplicar lo aprendido. Analicemos el siguiente caso práctico bajo la regla SIP. Tenemos una operación con un valor de $280,000 estadounidenses, pactada bajo el término SIP London Port, Reino Unido Incoterms marca registrada 2020. Una empresa suiza embarca un pedido por vía marítima con destino a uno de sus clientes más importantes en la ciudad de Londres. Todo parece desarrollarse conforme a lo planeado, hasta que ocurre un incidente inesperado. Durante el viaje, el buque sufre un accidente de navegación. Cuando la mercancía llega al puerto de destino, la inspección confirma que la carga presenta daños ocasionados durante el transporte marítimo. Con este escenario en mente, respondamos la siguiente pregunta. ¿Debe el comprador pagar el precio de la mercancía al vendedor, aun cuando el embarque haya llegado dañado? Pero este caso aún no termina. El accidente genera dos nuevas preguntas que todo profesional del comercio internacional debería saber responder. Segunda pregunta: ¿está el vendedor obligado a embarcar nuevamente la mercancía de reemplazo sin costo para el comprador? Tercera pregunta: bajo la regla SIP,
¿Quién asume el riesgo por los daños sufridos durante el transporte? Comencemos con la segunda pregunta. Sí. El comprador debe pagar el precio pactado, siempre que el vendedor haya cumplido correctamente con su obligación de entrega conforme a la regla SIP. El hecho de que la mercancía llegue dañada no suspende, por sí misma, la obligación de pago. En este caso, la solución no consiste en dejar de pagar al vendedor. Lo procedente es presentar la reclamación al seguro contratado bajo la regla SIP, ya que esa cobertura existe precisamente para proteger al comprador frente a daños ocurridos durante el transporte internacional. Ahora analicemos quién asume realmente el riesgo durante el viaje. Comencemos con la segunda pregunta. La respuesta es, no. El vendedor no está obligado a embarcar nuevamente una mercancía de reemplazo, sin costo para el comprador. Su obligación quedó cumplida cuando entregó la mercancía al primer transportista y contrató el transporte y el seguro conforme a la regla SIP. Respecto de la tercera pregunta, el riesgo por los daños ocurridos durante el transporte corresponden al comprador. Recordemos que bajo la regla SIP, el riesgo se transfiere desde el momento en que la mercancía es entregada al primer transportista, aunque el vendedor continúe pagando el transporte y el seguro hasta el destino convenido. Por esa razón, cuando ocurre un siniestro durante el trayecto, el comprador mantiene su obligación de pago frente al vendedor. La vía correcta para recuperar el daño es ejercer la reclamación correspondiente ante la empresa aseguradora como beneficiario de la póliza contratada bajo la regla SIP. Este caso resume perfectamente la lógica de la regla SIP. El vendedor paga el transporte y el seguro hasta el destino convenido. Pero el riesgo se transfiere al comprador desde la entrega al primer transportista. Si recuerdas esta diferencia, habrás comprendido uno de los conceptos más importantes de los Incoterms Marca Registrada 2020. ¡Felicidades! Han concluido el módulo 6 del curso de Incoterms Marca Registrada 2020, dedicado al análisis de las reglas del Grupo C, CFR, CPT, CIF, KISIP. Gracias por acompañarnos durante este recorrido. Esperamos que este conocimiento fortalezca sus decisiones en operaciones internacionales y le permita negociar con mayor seguridad cada compraventa. Les invitamos a continuar con el siguiente módulo para seguir profundizando en la correcta aplicación de las reglas Incoterms Marca Registrada 2020. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, con gusto podemos ayudarles. En pantalla encontrarán nuestros datos de contacto para recibir sus consultas. Muchas gracias por su tiempo y confianza. Nos vemos en el siguiente módulo. Hasta la vista.